¿Qué tienen que ver las malas posturas y los malos hábitos con la mala mordida? En el video de hoy vamos a hablar acerca de ortodoncia postural. Y si te quedas hasta el final del video te voy a estar contando cuáles son los dispositivos que utilizo para desarrollar esta técnica de ortodoncia. Primero hablemos acerca de ortodoncia postural. Es una metodología de diagnóstico y de tratamiento en la que interceptamos las malas mordidas en los niños de los 6 a los 12 años y también los síndromes postural. También tratamos adultos y en ellos específicamente tratamos síndromes y síntomas posturales en combinación con ortodoncia invisible con alineadores. Cuando hablamos de ortodoncia postural debemos referirnos específicamente a la función. Dentro de las funciones normales del ser humano se encuentran respirar por la nariz, deglutir, masticar y la fonación. Si estas funciones no se desarrollan adecuadamente, se va a ver afectada la mordida, generando una maloclusión. Es por eso que cuando hacemos la valoración no solamente miramos los dientes, miramos el paciente de la cabeza hasta los pies, porque si caminas cojeando o tienes un hombro más bajo que el otro, si no puedes pronunciar algunas letras, pronto tienes un mal hábito como chupar el dedo, morderse las uñas, o tal vez respiras por la boca en vez de respirar por la nariz, o de pronto encontramos en la valoración que tienes el pie plano. Todas estas posturas y malos hábitos nos van a llevar a un diagnóstico odontológico. Sí, exactamente, en las malas mordidas. ¿Por qué hacemos un tratamiento integral? Porque si solamente tratamos los dientes, podemos generar dos cosas: o que haya recidiva, es decir, que los dientes después del tratamiento se devuelvan a la posición en la que estaban antes, o que simplemente no se vea ningún cambio, ningún avance, a pesar de que tengas una continuidad en tu tratamiento. Para poder corregir todas estas funciones que se encuentran alteradas, nos apoyamos del otorrino, del fonoaudiólogo, del fisioterapeuta y también del podólogo. Todos ellos nos van a ayudar a corregir la función, apoyándonos de los dispositivos de ortodoncia postural. Los dispositivos nos van a ayudar a hacer una expansión natural del paladar, permitiendo una mejor respiración por la nariz y una ubicación correcta de la lengua, ya que va a redireccionar la lengua a una posición adecuada para que puedas comer y puedas hablar correctamente. Como les decía en videos anteriores, con el fonoaudiólogo nos apoyamos en técnicas para una correcta ubicación de la lengua. El fisioterapeuta nos va a ayudar en la corrección de las malas posturas, cuando te sientas a estudiar, cuando te acuestas a ver televisión, cuando caminas. El podólogo nos va a ayudar cuando tenemos el pie plano o cuando estamos apoyando un pie más que el otro. Tanto el podólogo como el fisioterapeuta nos van a ayudar cuando observamos que el paciente cojea, está inclinado hacia un lado, observándose un hombro más abajo que el otro o la cabeza ladeada. Nos apoyamos en el otorrino para que diagnostique todas las obstrucciones nasales, rinitis, sinusitis y amígdalas muy grandes. Al corregir todos estos malos hábitos, vamos a poder corregir las maloclusiones de forma satisfactoria. Si quieres saber más acerca de maloclusiones, por acá te voy a estar dejando uno de mis videos donde hablo específicamente de cada una de ellas. Los dispositivos vienen de varios colores, lo que nos indica el calibre del plástico. En algunos casos los necesitamos más rígidos y en otros casos más blanditos. Lo mejor de estos dispositivos es que no tenemos que tomar moldes incómodos de la boca para poder tener un registro y saber cuál es la medida de tu aparato. Simplemente tomamos una medida de los dientes y es suficiente. Lo hacemos en menos de 5 minutos. Y cuando llega el dispositivo, simplemente se adapta a tu boca. Con estos dispositivos de alta tecnología empezamos a ver cambios al mes y medio, 2 meses de tratamiento. Como avanza tan rápido, por eso debemos cambiar los dispositivos cada 6 meses. Los aparatos convencionales que utilizamos para hacer ortopedia debemos cambiarlos
cada año. Con estos aparatos logramos los mismos objetivos de tratamiento, pero lo hace un poco más lento. Los dispositivos de ortodoncia postural son libres de alambre, son plásticos elásticos, son muy suaves, muy cómodos para utilizar. Se utiliza 1 hora en el día haciendo una serie de ejercicios que tu ortodoncista te va a indicar y para dormir toda la noche. El diagnóstico y el tratamiento con estos dispositivos los hace un especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar certificado en ortodoncia postural. Con los dispositivos de ortodoncia postural logramos una expansión natural del paladar, produciendo una mejor respiración por la nariz. También vamos a lograr una fonación más armónica, donde puedas decir todas las letras, puedas hablar mejor, colocar la lengua en una posición adecuada cuando comes y cuando hablas. Además vamos a lograr que se corrijan las malas mordidas, creando espacios para los dientes que no han erupcionado, colocando las mandíbulas que están adelantadas hacia atrás, redireccionando el crecimiento de los huesos. Estos dispositivos los puedes lavar de forma convencional con tu cepillo de dientes y crema dental y una vez al mes desinfectarlos con vinagre blanco. Así que si te gustó este video, recuerda dedito arriba, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y por acá te voy a estar dejando una lista de reproducción de todos los videos del canal. Chao, chao, nos vemos el próximo domingo.